Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Qué pasaría si te dijera que los seres humanos nos hemos convertido en la principal fuerza geológica del planeta? Que desde la invención de la agricultura hace 10.000 años hemos transformado la Tierra de manera tan radical que ahora somos nosotros quienes definimos el rumbo de los ecosistemas, el clima y el futuro de las especies. Pero más allá de esta crisis climática que todos conocemos, esta idea nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de especie somos realmente? En el último cuarto de siglo, ninguna discusión ha sido tan urgente como la que nos plantea el Antropoceno. No se trata solo de entender el cambio climático, sino de repensar completamente quiénes somos como humanidad. La globalización como la expansión de nuestra especie por todo el planeta, la secularización como el desencantamiento del mundo moderno y el cosmopolitismo como la búsqueda de una ciudadanía mundial. Estos no son conceptos abstractos, sino las claves para entender los desafíos de nuestro tiempo. Hoy nos acompaña Daniel Chernilo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y autor de Humanos en el Antropoceno, Globalización, Secularización, Cosmopolitismo. Hola Daniel, mucho gusto, bienvenido a La Hora del Museo. Un placer tenerte aquí para conversar de este gran tema que explora tu libro. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Daniel, bueno, te has dado a la tremenda tarea de escribir este libro que nos lleva a analizar y pensar el mundo en que vivimos. Hay muchas personas que dicen que esta época nunca el ser humano había vivido tantos cambios. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero me faltan esos datos como para poder saberlo, porque a veces, claro, siempre nos comparamos o nos creemos los creadores del agua tibia, entonces no lo sé, no estoy segura, pero es parte de lo que queremos conversar contigo el día de hoy. Pero antes de eso siempre queremos saber aquí en el programa cómo se gestan las ideas, cómo nace tu interés por abarcar este tema tan amplio de alguna manera y tan necesario a la vez de reflexionar, de conversar hoy. Bueno, el libro surge como en muchos de estos casos, ¿no? Un poco por continuidad con trabajos anteriores y un poco por accidente. Yo empecé a trabajar sobre temas de antropoceno, yo soy sociólogo y me dedico a temas relacionados entre sociología y filosofía, entonces antropoceno, geología, cambio climático no estaban en el centro de mis preocupaciones, pero hace unos 10 años me invitaron a escribir sobre antropoceno a propósito de trabajos anteriores que yo había hecho sobre justamente humanismo, ¿no? Y estas ideas distintas como concepciones de qué somos los seres humanos, cuáles son las propiedades que nos caracterizan, por qué algunos autores o tradiciones prefieren una y otros otra. Y en ese contexto me puse a estudiar y me di cuenta que ya en el concepto mismo de antropoceno, ¿no? La primera parte del concepto, el antropos, justamente no esta expresión que viene que refiere a esta humanidad común. Y de ahí entonces un poco me interesó el tema y empecé a escribir de manera como asistemática distintos artículos, y ya en estos 10 años había ya reunido varios artículos, en general están publicados originalmente en inglés, los tradujimos, los revisamos, los ordenamos, una introducción y unas conclusiones nuevas para armar este volumen con la editorial Metales Pesados, que además es parte de una colección que tenemos con mis colegas Aldo Mascareño, Margarita Palacio y Rodrigo Cordero sobre filosofía y teoría social. Con ellos, con la editorial, este es el quinto o sexto libro ya de la colección. Habría que leérselos todos entonces para saber dónde estamos pisando. Daniel, bueno, y vamos a cosas básicas, pero ¿qué entendemos por antropoceno? Vamos primero por eso lo más básico. El antropoceno es un concepto que surge alrededor del cambio de ciclo, alrededor del año 2000, y que salta a la fama a propósito de una intervención de un premio Nobel de Química que se llama Paul Crutzen, que en esa época publicó un artículo muy cortito en la revista Nature, que es esta revista tan famosa de ciencia, que se llama algo así como
una geología de la humanidad, el inicio del antropoceno. Y lo que dice Crutzen básicamente ahí es que en la discusión de los geólogos, en que está la idea de que con la invención de la agricultura hacia alrededor de 10.000 años atrás, ¿no? Hemos entrado en una fase geológica donde los seres humanos tenemos un impacto como muy notorio en el planeta, ¿no? Lo que dice Crutzen es que eso es insuficiente, porque en realidad la era geológica en la que vivimos no basta con decir con que los seres humanos hemos tenido una gran influencia, sino que su afirmación es que los seres humanos hemos devenido la principal fuerza geológica. Es esta suerte como de cambio de énfasis cualitativo, ¿no? De ser un agente muy importante a ser el agente más importante. Y a propósito de esa discusión, entonces, los geólogos, por supuesto, se pusieron a discutir. Finalmente, el Comité de Sabios de la Geología decidió que no existe el antropoceno, pero una vez que ellos decidieron que el antropoceno formalmente no existe en estos 20 años, no, el concepto viajó a la ciencia política, viajó a la historia, viajó a la filosofía, viajó al periodismo, viajó a la economía, a la filosofía, y nos ha permitido iniciar un diálogo interdisciplinario súper intenso respecto de efectivamente cómo se establecen las relaciones entre sociedad, naturaleza, cultura y los seres humanos, que finalmente son el tipo de grandes preguntas que están en el centro de todas nuestras disciplinas. O sea, seríamos una fuerza de la naturaleza, para ponerle un poco de ironía al tema. ¿No? Para un país como Chile es súper, no, yo se lo trato de presentar siempre así a mis estudiantes, ¿no? Este es un país que sabe de fuerzas geológicas, sabe de terremotos, sabe de volcanes. Bueno, la tesis del antropoceno es que el impacto que los seres humanos tenemos en el planeta, ¿no? Es aún superior a la influencia que tienen, ¿no? las marejadas, los volcanes y los terremotos. Efectivamente. Bueno, ya quiero que vamos analizando más en profundidad ese tema, pero hay conceptos como la globalización, por ejemplo, que se han mencionado mucho y no sé si su significado original todavía se mantiene. Entonces aquí vamos nuevamente a qué podemos entender hoy día por globalización, pensando en que hay gente que lo pone netamente como migración, otro como redes sociales, internet, pero lo cierto es que los seres humanos, desde que se tiene investigaciones, se han movido siempre por el planeta. Tal cual. Esa es una como de las intuiciones que está en en dos de los capítulos del libro, que si uno se empieza a tomar en serio estas ideas, ¿no? Que los seres humanos somos la principal fuerza geológica, que los efectos agregados de las acciones de los seres humanos en el planeta, ¿no? Tienen este impacto de larguísima duración. Entonces los conceptos tradicionales ya a estas alturas de las ciencias sociales, como globalización, ¿sí? También hay que repensarlo. El concepto como más de sentido común de globalización, en general lo asociamos a dos grandes fenómenos, ¿no? El fin de la Guerra Fría y la globalización de la economía de mercado, por un lado, que es, ¿no? Principios de los 90, y eso viene asociado justamente con el surgimiento del Internet y ¿no? Con esta nueva como oleada de telecomunicaciones que permiten las interacciones también en tiempo real a escala global. Entonces la globalización reciente tendría estos 30, 35 años, pero uno de los argumentos que hace el libro justamente es que si nos tomamos en serio el argumento del antropoceno, tal como indicabas tú, entonces hay que empezar a pensar la globalización en otra escala, y el libro juega un poco con la idea de que habría habido una primera globalización que se produce hace unos 50.000 años, que es cuando el periodo en que el Homo sapiens se transforma en el único homínido que puebla el planeta, sí, que en el fondo le gana la carrera evolutiva a otros homínidos con los que podía interactuar y con los que podía incluso no tener crías, pero finalmente la superioridad evolutiva del Homo sapiens lo hace, ¿no? Como transformarse en el único homínido. Y habría habido una segunda oleada de globalización. Esto es menos controversial, menos conocido en el debate público, pero en la literatura académica está bien establecido. Habría habido una segunda globalización que comienza en algún momento en el siglo XVII, cuando ya la colonización española de América crea circuitos de intercambio económico, cultural, de microbios, de prejuicios, de las papas que viajan para un lado, el maíz, el chocolate, el azúcar, el oro. Ya para esa época, para 1600, digamos, para el inicio de los 1600, ya tendríamos
ecosistemas y mercados y economías y sistemas culturales que, ¿no?, que se han expandido en todo el mundo. Entonces, un poco el libro juega con esta idea de que la globalización de los últimos 30 años es la tercera oleada de globalizaciones anteriores que habrían tenido lugar, ¿no?, en esta larguísima duración, ¿no?, de varios decenas de miles de años. Y ahora esta de los últimos 30 años en el fondo no estaría tan dada por la movilización física de las personas. Efectivamente, o sea, es un resultado de estos otros procesos más de cambio económico, cambio tecnológico, el que hoy día hay más desplazamiento de personas. La literatura, ahí, eso no es un tema que trabaje precisamente en el libro, pero la literatura tiene como dos visiones ahí. Hay muchos que piensan, entre los cuales estoy yo, que el fines del 19 y principios del 20 fueron periodos con tanta o más traslado de personas que en el periodo contemporáneo, porque finalmente en ese periodo hay muchísima migración europea, ¿no?, para todo el mundo. Lo que ha sucedido ahora son básicamente dos fenómenos, que los procesos de migración no se han movido desde el sur hacia el norte, para hablar en esos términos. Y en segundo lugar, lo que ha crecido muchísimo son actividades que caen en el saco grande de migración, pero que no son migración probablemente tal. Intercambios estudiantiles, turismo, y ese tipo de desplazamientos de personas. Por supuesto, esos números son incomparables con los números de los siglos anteriores, pero no son técnicamente migración en el sentido que no son desplazamientos con el objetivo de quedarse y restablecerse en otro lugar. Ir en busca de la comida, como lo hacían antes nuestros antecesores. Tal cual, efectivamente. Bueno, habrá que ver más adelante cómo miramos esta ola de migración que hay ahora. Estoy pensando, por ejemplo, toda la gente, como tú decías, de sur a norte, toda la gente que va de África a Europa, por ejemplo, que nosotros nos miramos el ombligo respecto a la migración, pero en realidad en otros lugares la cantidad de gente que se está movilizando y las condiciones de vida a las que pueden optar son realmente terribles. Un problema que, bueno, daría para hacer otros muchos episodios más. Hay un concepto que se menciona aquí, que es esto de ser ciudadano del mundo o la idea de ciudadanía mundial, que a mí también entro en estas dudas yo de no será algo muy egocéntrico pensarse así, que ya realmente todos somos parte de lo mismo, esta idea de globalización, que sí, una persona en un pueblo en China es igual a una persona que en un pueblo aquí en Chile. ¿Qué hay de eso? La idea de ciudadanía mundial en el libro está efectivamente como capturada con la idea de cosmopolitismo, que es la idea como más filosófica, que está como ya bien definida en la literatura. Ese es un concepto también que uno puede rastrear a la Grecia antigua, en la filosofía estoica, y que en la filosofía contemporánea está más ligado al pensamiento de Kant. Pero en el contexto contemporáneo y en el contexto del antropoceno, juega un rol un poco paradójico, porque hay uno de los artículos que trata de reflexionar sobre cuáles son algunas de las lecciones de la pandemia del COVID, ¿no?, que en algún sentido fue como lo opuesto de la globalización, porque en el fondo nos tuvimos que quedar todos quietos, ¿no?, y dejar de movernos y dejar de desplazarnos, ¿no?, que era un poco lo que había sido la tendencia de los 30 años anteriores. Pero paradójicamente, tal vez, ¿sí?, la experiencia del COVID, por distinta que haya sido en Chile, en Japón, en Brasil y en cualquier otro país que uno se quiera imaginar, al mismo tiempo es un evento global, ¿sí?, que ocurrió de manera simultánea y que tuvo efectos relativamente homogéneos en buena parte del mundo. Cuando en general pensamos en esta idea de ciudadanía mundial, pensamos en eventos, no sé, el atentado a las Torres Gemelas, o un mundial de fútbol, o las Olimpiadas. En general esos son eventos en los que todos podemos prender la televisión y verlos, pero que no somos partícipes en primera persona, ¿sí?, del modo en que sucedió con el caso del COVID. Entonces un poco el libro hace esta reflexión de que por un lado el COVID es una pandemia, y desde ese punto de vista es por definición una enfermedad global, ¿sí?, que es resultado también de las dinámicas súper intensas de globalización, pero que nos ayuda o nos obligó en alguna medida a repensarnos como ciudadanos del mundo a partir de esta situación un poco paradójica que, ¿no?, ser un buen ciudadano era hacer un poco menos o bastante menos de lo que estábamos acostumbrados,
y que nuestra participación en esa ciudadanía colectiva, en vez de no expresarse en múltiples viajes y múltiples no localizaciones, era el ser no lo más respetuoso de las no de las cuarentenas y de la ausencia de desplazamientos que fue la que nos pidieron nuestro estado. Bueno, y los resultados de eso no sé, tendrán que pasar más años para que analicemos, ¿no? Con noticias que han salido de que esto salió de un laboratorio en Estados Unidos, en fin, rastrear la verdad y realmente cómo nos afectó. Yo creo que estamos en proceso todavía para poder sacar más conclusiones de esa pandemia, pero en efecto es como tú dices, o sea, nos cayó a todos, a los 8.000 y tantos millones de personas que estamos en el planeta. Y probablemente, al menos que yo tenga conciencia, es la única cosa que nos ha ocurrido a todos por igual. Ese es un poco uno de los argumentos que trata de hacer ese capítulo, que en el fondo enfrentado siempre a esta idea de que el cosmopolitismo, bueno, es algo que puede hacer la gente que tiene dinero, porque esa es la gente que viaja por el mundo, o que el cosmopolitismo es una idea súper ingenua, porque en el fondo la política y la economía sigue estando súper anclada a los intereses religiosos, nacionales o étnicos, no bien particularistas. Bueno, un poco el libro propone la tesis de que, por supuesto que esos procesos son reales, pero no son lo único, o sea, no son los únicos que enmarcan la vida moderna, la vida contemporánea, que también es importante ponerle atención a estos otros fenómenos que a veces pasan un poco más desapercibidos y que tienen consecuencias en ese sentido un poco paradójicas o contraintuitivas, ¿no? Hay otro concepto que se plantea y que da para conversar mucho, que tiene que ver con la libertad de pensamiento, de actuar. Me refiero a ya pensando que antes las religiones, o pongamos en nuestro modo de pensar aquí en América Latina, occidental, la iglesia, pensando, no sé, 300 años antes las personas tenían que actuar de acuerdo a lo que se dijera y no tenían mucha libertad de actuar ni de pensamiento tampoco. ¿Cómo también podemos en el fondo revisar este concepto de secularización hoy día, siglo XXI, y donde no tenemos mucha conciencia de lo libre que somos? Para muchos dirá, pero qué libertad si estamos supeditados a un sistema económico y etcétera. Pero de todas formas somos mucho más libres que quienes vivían, no sé, en la Edad Media, por ejemplo. El concepto de secularización juega un rol como especial en el libro porque efectivamente la idea de secularización que está como más disponible en el debate público tiene básicamente que ver con eso que graficas tú. Por un lado, como la libertad de conciencia, ¿no? El que yo puedo elegir a qué religión quiero pertenecer. Y el otro fenómeno es la separación del Estado y de la Iglesia, ¿no? Que el Estado se mantiene neutro, entre comillas, ¿no? En relación con los distintos credos religiosos que hay dentro del territorio. En el libro, la idea de secularización juega un rol un poco distinto, porque apela a otra dimensión de la secularización, que a veces aparece un poco menos en la discusión pública, que es que la idea de secularización supone lo que los sociólogos llaman un desencantamiento del mundo. El hecho de que nuestras explicaciones del mundo natural, o sea, no aceptan, ¿no?, la presencia de hadas, duendes, dioses, santos, y no diablos y querubines, sino que en general las explicaciones que hacemos del mundo son explicaciones científicas, ¿no?, que apelan a las leyes de la naturaleza. Y que en ese sentido la idea de secularización ha contribuido también a esta imagen de que la naturaleza es únicamente, ¿sí?, un medio, un instrumento para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, cuando la naturaleza está completamente desencantada, en el sentido que lo explicaba recién. Entonces se hace más fácil pasarse a la idea, por ejemplo, económica de los recursos naturales. La naturaleza es un recurso que los seres humanos usamos para lo que necesitemos, para construir casas, ¿no?, para calentar nuestros departamentos o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, también la idea de antropoceno es una invitación también a repensar las condiciones de secularización, menos en el sentido de la libertad religiosa y más en el sentido de cómo comprendemos la naturaleza, no para volver a pensarla en términos de, ¿no?, de querubines, ángeles y dioses, pero sí en términos de cuáles son sus propias dinámicas y cómo entonces los seres humanos las afectamos. Bueno, no sé qué tan, y ahí un poco, ¿no? Obviamente que no es el fin del libro, pero
De todas formas, está esta idea como de un llamado de atención para todos nosotros. Y aquí entra el tema de la crisis climática, por ejemplo, el exceso de consumo, en fin. Entonces aquí la pregunta va, ¿realmente ya es hora de que paremos la forma en la que hemos venido viviendo? ¿Qué dice todas las ciencias respecto a esto? Porque a veces sentimos que es como muy boca a boca, pero no prestamos atención justamente a lo que dicen los investigadores, los académicos, las personas que lo estudian, como es tu caso. La idea de antropoceno yo creo que generó no es común que debates relativamente oscuros, ¿no? Sobre cambios de términos, ¿no? Definiciones de términos en una disciplina como la geología, terminen en la portada de la revista como el Times o ¿no? El Newsweek. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué hace el concepto antropoceno? ¿Qué moviliza el concepto antropoceno? ¿Qué hace que salga de estos debates súper oscuros, ¿no? Súper arcanos, al debate público? Yo creo que lo que hace es dos o tres cosas que son bien significativas y que permiten, que es lo que hacen que creo yo valga la pena tratar de rescatarlo críticamente. Lo primero es que la idea de crisis climática o de cambio climático, por supuesto que tiene muchísima evidencia empírica detrás, pero sigue siendo un concepto que está más bien cargado política y moralmente. Crisis climática, ¿sí? Es un concepto que lo que trata de hacer es de movilizarnos para algo, pero que no tiene como por detrás, en el concepto mismo, esta carga más académica. La idea antropoceno como que viene con la legitimidad del conocimiento de una disciplina no ya consolidada como la geología y obliga entonces también a tomárselo un poco más en serio. En segundo lugar, porque tiene esta idea del antropos, ¿no? Esta idea de lo humano, yo creo que movilizó a las ciencias sociales y a las humanidades a tratar de decir, bueno, pero ¿qué es lo que nos están tratando de, qué es lo que nos está tratando de decir esta gente? ¿No? Y de en qué sentido un ser humano que, no, por ejemplo, durante la historia lo hemos tratado de definir como por oposición a ¿no? A nuestra condición de animal, porque entonces los seres humanos somos racionales, o tenemos lenguaje por oposición a lo que serían los animales, para poner un ejemplo un poco burdo. Entonces, bueno, nos obliga a repensar esta idea de que, como dijiste tú al inicio, ¿no? Los seres humanos somos una fuerza de la naturaleza. Eso es contraintuitivo. Y en tercer lugar, y aquí es donde yo creo uno puede ser un poco más crítico, cuando uno habla en el lenguaje del antropoceno, entonces dice, esto habría partido hace 10, 15 mil años, y los efectos agregados de nuestras acciones se van a proyectar por otros cientos o miles de años en el futuro, hay una cosa un poco distópica, ¿no? Una cosa un poco como de, si realmente esto partió hace 10.000 años o 15.000 años y se va a proyectar en 2.000 años, el que yo me suba a mi auto o no me suba a mi auto, francamente no hace ninguna diferencia que yo recicle una bolsa plástica o no recicle una bolsa plástica en el contexto de estos fenómenos. Entonces, tiene como problema, yo creo que es una de las cuestiones también, por eso el concepto mismo es súper cuestionado desde distintos lados, también la invitación a que tenemos que tomarnos en serio el hecho de que nuestras acciones tienen consecuencias, y yo creo que eso es siempre una invitación a la que vale la pena ponerle oído, pero al mismo tiempo, o sea, no perder de vista que si bien estos procesos son de larga duración, son estos efectos acumulados donde efectivamente las leyes que hagamos, los acuerdos que tomemos, las planificaciones que hagamos, son las que van a hacer en el mediano plazo la diferencia. Esto que mencionabas me hace pensar en toda la cantidad de películas que hay ahora que tienen, y series, ¿no? Estoy pensando en esta serie con Pedro Pascal, por ejemplo, todas las que tienen que ver con zombies, fin del mundo, que se acaban los recursos, se acaba el agua, como que en el fondo la inteligencia artificial, por otro lado, está también, se toma la humanidad. Y uno piensa, bueno, ¿realmente eso está rondando nuestra época? ¿Son los temores que realmente tenemos o son algo puesto por un grupo de personas que hacen las películas en Hollywood? ¿Qué hay de esto? A ver, yo creo que tú lo dijiste al inicio, ¿no? A veces piensa que está reinventando el agua tibia y este temor o esta idea de que ahora sí que sí estamos a puertas de un cambio definitivo en que los seres humanos vamos a cambiar de manera como súper radical la forma o la manera en que nos relacionamos.
eso es efectivamente más viejo que el hilo negro. ¿Sí? Eso no es nuevo, ¿no? La novela de Frankenstein, ya no recuerdo cuándo estaba publicada, ¿no? Es la primera mitad del siglo XIX, y la historia de Frankenstein es una actualización de una historia del misticismo judío, que es la idea del golem, que es este superhombre que ayuda, ¿no? a realizar los planes de Dios en la tierra. Entonces, estas ideas, en alguna medida, circulan hace mucho tiempo. Eso no significa tampoco decir que nada ha cambiado y que todo es lo mismo. Entonces yo creo que uno puede hacer como un par de distinciones. Yo creo lo primero es que con los inicios de la modernidad, digamos, desde la segunda mitad o la primera mitad del siglo XIX en adelante, la intensidad del cambio tecnológico produce, ¿sí?, mucha ansiedad. Eso es propio ¿no?, de la revolución industrial, ¿no?, los primeros luditas, ¿no?, los primeros trabajadores que se rebelaban contra las máquinas, ¿no? Las protestas de esos primeros trabajadores eran, las máquinas tenían la culpa de que se iban a quedar sin trabajo. Entonces, esa ansiedad frente al cambio tecnológico no es nueva, pero se intensifica porque en las sociedades modernas el cambio tecnológico es una constante, ¿no? La innovación tecnológica es una constante. Eso por un lado. Lo otro que efectivamente es que enfrentamos, yo creo, de dos tipos de desafíos, que por cierto son nuevos, y que impactan de manera como bien profunda la manera en que nos autocomprendemos como especie, y a lo mejor esas sí son nuevas. La primera es que no nos habíamos enfrentado a la idea, sino hasta hace primeros argumentos hace 50 años, pero hasta hace 20 o 30, esta idea de que el planeta pueda tener algunos límites, que hay algunos límites que el planeta no sea capaz de soportar, ¿no? Que si pasamos determinados umbrales, esa discusión tiene sus propios matices, pero ahí hay un desafío que parece relativamente nuevo. Y lo segundo, obviamente, asociado a la inteligencia artificial. En el libro no hay nada sobre inteligencia artificial. A lo mejor en 5 años más alguien va a leer el libro y decir, ¿cómo se puede haber escrito un libro el año 2025 que no decía nada sobre estas cosas? Pero es la idea de que hoy día estamos empezando a tener máquinas que hacen de mejor manera aquellas cosas que se suponía que eran los seres humanos eran los únicos que podíamos hacer. Dicho eso, esta discusión se tuvo también con los primeros computadores, así que tampoco es completamente. Siempre vamos a inventar algo que nos va a dar miedo porque nos va a superar. Ese es como el miedo, ¿no? Porque la novedad tiene esa como doble cualidad. Por un lado, frente a todas estas nuevas tecnologías, todos tenemos amigos que las adoptan súper rápido, que son súper optimistas, que se transforman, son súper rápidos y súper hábiles para captarlas, pausarlas, y uno los mira entre como con sorpresa, admiración y escepticismo. Y hay otros que en el fondo dicen, no, esta cuestión no existe, esta cuestión no me sirve para nada, y se rehúsan a usarla hasta que es inevitable. Bueno, esa doble actitud, ¿sí?, la encontramos también en la sociedad, en las legislaciones, en las ideologías políticas, en la forma en que las religiones, los distintos grupos se relacionan con la tecnología. Quienes son los que la adoptan, en alguna medida la romantizan y dicen, con esto solucionamos todo, y los que meten la cabeza en la tierra y dicen, no hay ningún cambio, aquí no pasa nada, a mí no me importa, yo me hago el leso, ¿no? Y aquí todo sigue igual. Esto me lleva a pensar también en la vida privada. El otro día veía unas imágenes de personas, no recuerdo dónde, si era en Estados Unidos o en Europa, que estaban utilizando máscaras para que las cámaras que hay en las calles no vieran sus caras, no porque fueran delincuentes, sino porque no quieren ser parte de esta sociedad ultra camarizada, no sé cómo inventar una palabra para eso, donde de repente también es algo que está en debate. Ya no hay la vida privada o lo que entendemos como vida privada, está el tema de los datos que circulan por todas partes, desde que uno va al supermercado y da el root hasta todo lo que ponen las redes sociales. Es parte también de nuestra época. Es parte efectivamente, de los cambios tecnológicos y de la nueva forma que tenemos que adaptarnos a la tecnología, y del mismo modo en que ese espacio de la vida privada se ve acosado por este tipo de tecnología, tú misma decías, y yo estoy de acuerdo, tenemos otros espacios donde nuestra vida privada está más resguardada que nunca, en el espacio de la sexualidad, en el espacio de la vida religiosa, y tenemos más opciones y más libertad para proteger nuestra vida privada que nunca antes. Estos procesos son siempre
son siempre ambivalentes, ¿no? Uno gana por un lado y pierde por el otro. Me da esperanza esto que nos dices, ¿eh? Porque como yo decía, uno los medios consume como pura fin del mundo. Los diagnósticos de crisis circulan más, ¿no? Uno lee a veces o escucha cosas que los influencers, ¿no? Saben que para generar clic, el otro día leí en alguna parte, para generar clic, no, ni siquiera es el título. Lo que necesita es generar reacciones negativas. Si a harta gente le molesta lo que yo posteo, eso es lo que me genera clics a mí. Bueno, eso tienes que conversarlo con un psicólogo porque la mente humana funciona de esa manera. Pero yo creo que nunca hay que pasarse a escenarios excesivamente catastrofistas. Yo creo que además trabajamos en el mundo universitario y hacemos clases, tenemos la doble responsabilidad y cuando hacemos clases sobre estos temas, las tenemos que hacer con responsabilidad, con rigor científico, intelectual, pero tampoco traspasando una suerte de frustración diciéndole a los chicos que están partiendo sus vidas personales y sus vidas profesionales, diciendo, bueno, aquí estamos, no hay nada que hacer, hay que resignarse y el mundo se va a acabar. No me parece que sea la actitud, no me parece que sea una actitud correcta. Vamos a ver, por lo menos. Daniel, bueno, y en ese mismo sentido, porque nos queda poquito tiempo, ¿eh? ¿Qué podemos pensar del futuro o hacia dónde va tu libro? Nos planteamos hoy día, en el fondo es un llamado a actuar, a ser responsable, a que el futuro todavía podemos manejarlo o no tenemos ni una implicancia en el futuro como nunca la hemos tenido. No, yo creo que el libro apela tal vez a dos como características bien propias de los seres humanos, que son las que están, yo creo, en el centro de lo que va a ser nuestra obligación de imaginar y de construir otro futuro. El primero es la idea de responsabilidad, ¿no? Hay por supuesto, muchísimo escrito sobre esa idea, pero hay un concepto que a mí me parece muy importante, que tiene que ver como con la responsabilidad y la justicia intergeneracional. Tenemos todos una responsabilidad, ¿no? Respecto de cómo va a ser el futuro del planeta, pensando en quienes tenemos hijos o en las generaciones que vienen. Y desde ese punto de vista, ¿no? La apelación a la responsabilidad no en abstracto, sino en relación con cómo queremos, ¿no? ¿Cuál es el estado del planeta que le queremos dejar a quienes, ¿no? Van a seguir viviendo en él una vez que nosotros lo hayamos abandonado. Y lo segundo es la idea de que los seres humanos, por supuesto que tenemos una dimensión egoísta y autocentrada súper fuerte, pero también tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de otros y otras. Tenemos esta capacidad reflexiva de pensar en las consecuencias de lo que hacemos y a veces llegamos tarde y no lo hacemos con la agudeza o con la fuerza que se requeriría. Pero también hay muchísimo trabajo, activismo, investigación que enfatiza la importancia de cambios conductuales ligados al medio ambiente y que es ahí donde también tenemos que poner las energías. Bueno, volvernos a un poco como vivían antes las personas, no tan alienados de la naturaleza, sino siendo parte de. Esa es parte de la reflexión que está en esta literatura, ¿no? Que dejar de vernos como algo externo a la naturaleza, sino como parte de ella, efectivamente. Y no creernos por sobre, eso sobre todo, ¿no? Creer que lo podemos dominar todo. Daniel, muchísimas gracias por esta conversación. Me dejas con muchos temas para pensar. Seguro que a quienes nos escuchan hoy también, por supuesto, y con la invitación a leer este libro para no taparse los ojos, ¿no? Y poder reflexionar y hacer crecer lo que estamos pensando. Así que muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.